Shabbat Shalom, muy buenos días. Estoy muy contento de estar aquí y ser bendecido esta mañana. Ya hemos sido bendecidos y vamos a alabarlo a Él. Quiero titular mi mensaje este día, La revolución que ha llegado. Y quiero decir esto en 3 de Pedro. Tercera de Pedro está leyendo. Está leyendo esa parte que dice de que va a venir como ladrón en la noche. Está leyendo eso, la primera de Pedro, que dice que los cielos van a ser disueltos como fuego. En James Baldwin es el que dice de este fuego. Y hablando de estos temas de poéticos que Dios le dio a Noah, el símbolo del arco iris, y le dijo que la próxima vez no va a haber fuego. Este señor autor estaba diciendo de Génesis que estaba una inundación universal que pasó. Toda la gente murió, excepto 9 personas en un bote. Eso fue devastador. El llorar, el crujir de dientes, tuvo de haber sido terrible con las mamás, con sus hijos, los hombres hundiéndose en ese diluvio y en pánico. Las aguas ascendieron y todos los habitantes de la tierra no había lugar donde ir porque el agua siguió subiendo y subiendo y subiendo universalmente. El impacto fue tan fuerte que podemos ver que habían tantas civilizaciones antiguas, por ejemplo en Eurasia, en las civilizaciones de los grandes diluvios, que es consistente con los eventos históricos bíblicos. Por ejemplo, en Mesopotamia, el símbolo del arco iris está relacionado con el símbolo del pacto que Dios nunca jamás iba a permitir que el agua, una inundación, destruyera toda la vida. La vida aquí es toda la vida. Iban a haber inundaciones, iban a haber problemas y tomar algunas vidas, pero es cierto, pero no de una manera universal que iba a destruir toda la ser humano en la tierra, como lo hizo el diluvio. Esto es difícil, pero antes de que se ponga cómodo con esto, quiero que entienda que no iba a haber una catástrofe devastadora más grande que la inundación del diluvio y eventos universales que están diciendo tantas cosas, revelando, por ejemplo, como dice que parece ser que es el fuego. A través de la historia de los Estados Unidos han habido muchas cosas, muchas acciones de Dios, o no, como los huracanes, los tsunamis, los terremotos, como la gripe española en 1917, que fue algo grande en los Estados Unidos. También ha habido movimientos revolucionarios que han transformado el hombre, el ser humano. Estos actos pueden ser absolutamente devastadores y cambiar vidas en una manera positiva. Vamos a ver algunas cosas de los hombres que han hecho cambios en la historia, que han contribuido a una manera mejor de vivir revolucionariamente. Por ejemplo, en los 1700 había estado en Inglaterra, que el, el alumbramiento que estaban muchos alejándose de la iglesia y de Dios y estaban como siendo muy independientes, alejados de Dios.
y estaban en la época de la colonia y estaban en esta oposición. Hubo un revivimiento de líderes carismáticos como Jonathan Edwards, que sirvió a Dios y decía de que habían pecadores en las manos de un Dios enojado. John Whitfield también predicó en el Atlántico 1500 sermones en un año de mensajes reveladores que sacudieron a las masas. Esto empezó en 1940-41 y continuó por las décadas con un impacto definitivo. Los colonios regresaron a sus iglesias y la cultura era centrada en Dios. No era mucho tiempo antes de que se empezó a denigrar y dividir el cuerpo del Señor entre esos que estaban persistentes y estaban atados a sus maneras viejas de su iglesia y de como los que eran antes y como los otros también que empezaron a revivir y alcanzando como las nuevas visiones que empezaban a tener, refiriéndose a Martin Luther en 1517 cuando empezó a hablar sobre muchas cosas en Alemania. Pero este levantamiento se levantó en los 40, revivimiento al presente tiempo, como está mencionando varios hombres como C.F. Spurgeon, Billy Graham, entre otros. Esto fue un revivimiento temporal, no revolucionario en el espíritu, pero fue un cambio permanente en la sociedad y siempre el pecado estaba permaneciendo. Hubo una persecución religiosa en Inglaterra. ¿Cómo es que llegamos acá a Estados Unidos? Estamos en la Iglesia Nacional de Inglaterra. Ellos vieron la libertad, pasaron el océano Atlántico para venir a Norteamérica y se fueron allá a la costa oeste y formaron esas colonias, los pilgrimos, que era un grupo religioso y y lo voy a usar en oraciones completas porque no creo que existen ahora, pero eran unos personas que usó unos términos ahí que eran como en contra de los establecimientos que estaban aquí instituidos. Y la iglesia de Inglaterra, o sea, que estaban en contra de los establecimientos y coexistieron bajo el reinado del rey de Inglaterra. Pero para el tiempo que se declaró la independencia en 1776, de los 27 proclamaciones que se enlistan en la corona inglesa, es el primero que fue inevitablemente la más fuerte. Él se ha rehusado, que era para lo más importante para el público. Así que hicieron muchas legislaciones en la colonia y adoptaron, por ejemplo, Massachusetts para quitar la esclavitud y el intercambio, el vender esclavos. En áreas religiosas que teníamos aquí, era un atentado de parar todo esto, pero fue vetado por el rey y no había tax sin que fueran representados. Estaba la asociación de otros que se llama Tea Party en inglés, que estaban reunidos y estaban haciendo intercambio, ventas de indígenas también. Y últimamente fue un éxito y los británicos se regresaron a
casa, dejando a la colonia para se gobernara por sí misma. Lo demás es historia. Así que en 240 años hemos sido independientes, más o menos, pero sigue continuando porque la naturaleza del hombre es de luchar entre sí mismo y con los poderes que están aquí. Nosotros como un pueblo de los Estados Unidos somos más divididos ahora que cuando yo recuerdo, cuando yo estaba más político, yo en muchos años atrás que me di cuenta cómo era la política, pero en la época de Nixon él nos unió por un pequeño tiempo, pero como políticos siguieron tratando de unirse, para que el presidente Nixon fuera quitado del poder, pero no funcionó. Luego vino esta revolución de 1776 no cambió nada. Todavía el ser humano ha tenido su naturaleza pecaminosa y ha dejado de estar en esta revolución y esta visión de venir una otra revolución. Pero 7 años después habían estados para los derechos y también para los esclavos. Y en algún lado por la abolición de la esclavitud y todos tenían sus argumentos. Los esclavos, los estados que apoyaban a los esclavos, ellos estaban más o menos como estaban basados en la Biblia, decían ellos que estaba ahí la esclavitud en la Biblia y los que estaban en contra de la esclavitud dijeron que todos los hombres están creados iguales. Lincoln fue uno el que trató de unir a todos y al mismo tiempo liberar a los esclavos. Pero esto pasó una división en la economía. El sur necesitaba esclavos para producir y su agricultura, sus productos. Y también en los estados grandes tenían que existir y necesitaban estos esclavos. Y sintieron ellos que los del norte estaban comprando estos productos del sur mucho más baratos por el trabajo que hacían los esclavos. Entonces, de hecho, en todos estos eventos tomó una guerra para solucionar este problema. Pero la pregunta es, ¿realmente resolvió el problema? Y todo lo que pasó después de la guerra civil que tuvimos, de verdad trabajamos como una unión perfecta. De verdad todos los esclavos eran libres y de discriminación en relaciones sociales, en las casas, en una sociedad donde todos hacen decisiones y no tienen una conciencia del color de la piel. Entonces, había una batalla en Gettysburg que cualquier beneficio que se haya dado de esa batalla fue temporal y fue incompletamente, en una dimensión incompleta. Es lo que habla la Biblia al final del tiempo, que dice que los cielos serán en fuego y van a estar en mucho fuego y una revolución bíblica que tenemos a políticamente ser transformado y viviremos en una paz verdadera después de eso, en un ambiente que radicalmente cambió, radicalmente una evolución que viene. Pueden leerlo en las escrituras. No estoy hablando de algo que está temporal, no estoy hablando de algo que es nuevo y que necesita ser ah, incre- in- mejorado, sino que estoy hablando de una naturaleza de adentro para afuera, con nuestra relación con Dios que no va a ser afectada, pero lo veremos cara a cara.
Ese es el tipo de revolución que nosotros esperamos y sabemos que estamos ocupando hasta ese tiempo que venga. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo y necesitamos ser recordados de eso en la misma manera que somos recordados eso para estar esto, recordando, tenemos que estar en la escritura todos los días. Esta pandemia, yo le doy gracias a Dios que yo estaba en mi casa por mi condición médica que yo tenía. Yo estaba guardadito en mi casa. Hice tantas lecturas, leí tanto ministerios, aunque no lo crean. Quizás por el primer mes, quizás no fue así, pero después aún ahora, en el día presente, estoy ocupado y me siento muy contento al respecto. Necesitamos darnos cuenta de que el día del Señor va a venir como un ladrón en la noche y en ese día los cielos pasarán con gran ruido, dice, y todos los elementos se desintegran y la tierra y todo lo que estaba ahí será expuesto y en ese día los cielos serán disueltos por fuego y todos los elementos se derretirán con tanto calor. Pero nada de esto se puede comparar con todas las cosas que hemos pasado para todo esto. Pero los cielos estarán estremecidos y el trono de Dios estará ahí y será un cataclismo, una revolución de fuego, una consagración que va a ser más caliente que el sol. Es un nuevo cielo, es una nueva tierra que vamos a tener y que todos los justos estarán y habitarán de ella. Los justos, los que viven de acuerdo a las normas de Dios. El Hijo de Dios tomó nuestros pecados sobre él y fue a esa crucificación y en agonía él dio a luz para ti y para mí, para que seamos vestidos no en nuestra propia justicia, pero en su justicia, en la justicia de Hashem, en la justicia de Dios. Será un gran caos. He estado imprimido en todo esto. Las cosas pasadas pasarán y todas las cosas serán nuevas, dice. El orden antiguo no será reconocido por el nuevo orden y no será ni siquiera entendido. Stephen Hawking menciona que apenas acaba de fallecer él, pero dijo, ahora más que nunca en la historia, nuestra especie necesita trabajar todos juntos. Tenemos muchos cambios de ambiente, del medio ambiente, epidemias, sobrepopulación, intoxicación de los océanos. Estamos recordando que estamos en los tiempos más peligrosos de la humanidad y tenemos la tecnología de destruir el planeta en el cual vivimos, pero aún no hemos tenido la habilidad de diseñar cómo nos escaparíamos de este mundo que tenemos armas para destruirlo. Así que el Señor que tiró a los egipcios puede usar también al ser humano para preceder este nuevo orden de Dios que Él va a establecer. Él usó un hombre que, que usó un gran holocausto que fue catastrófico y los elementos se iban a derretir con un gran calor y también dijo que un gran ruido como fue en Líbano. ¿Se vieron todo lo que pasó en el Líbano? Un edificio estaba ahí y luego ya no estaba allí, el edificio estaba vaporizado. Y eso ni siquiera fue nuclear, lo que pasó en Líbano. No es nada comparado a lo que tenemos en nosotros aquí en Estados Unidos. Pero esta es la plaga que dice que todo será aquí, todos los que ataquen a Jerusalén, dice que todo se desintegrará, los que quieran
atacar a Jerusalén. Dice que las lenguas se van a deshacer en las bocas, las lenguas de las personas. Todavía no estamos ahí en eso, pero estamos acercándonos más y más. En el abrir y cerrar de ojo va a haber un cambio radical de adentro para afuera para ser acomodado otra vez la eternidad. Así que la eternidad no va a cambiar para nosotros. La eternidad no va a cambiar para nosotros. Nosotros tenemos que ser cambiados para la eternidad. ¿Qué es lo que podemos hacer? La escritura dice que todas estas cosas serán destruidas en esta manera, sabiendo que todas estas cosas van a pasar. ¿Qué tipo de personas debemos ser? Tenemos el manual de instrucción aquí en este libro. No podemos hacer esto lógicamente sabiendo lo que va a venir de seguro porque la Biblia lo dice. No podemos hacer para parar este tipo de holocausto nuclear que va a ocurrir y que va a destruir este mundo y radicalmente cambiar para preparar los nuevos cielos y la nueva tierra. No podemos hacer nada al respecto, pero lo que sí podemos hacer es vivir tu vida, nuestras vidas en santidad y a la imagen de Dios y anticipar la venida de Dios. Y ese día los cielos serán disueltos por fuego y los elementos serán derretidos en ese fuego intenso, pero llevando sus promesas, nosotros buscamos ese nuevo cielo y esa nueva tierra donde la justicia permanece. Ya viene. Estoy hablando de esta vida que sabemos que se va a evaporar, como ese edificio que se evaporó en el Líbano. En la nueva vida siempre fue nunca vista antes, se va a evaporar todo. Es una revolución celestial permanente que nos va a trascendecer a nosotros, a este planeta que se está muriendo, a los nuevos cielos y la nueva tierra. Y en lo que estaremos viviendo todos los que estamos exentos de quemarnos en ese lago de fuego. Tengo que ser honesto. No me gusta decir todo esto, pero tengo que ser muy honesto bíblicamente. Que lo que va a los injustos, lo que va a pasar, no sabemos cuándo esto va a pasar porque depende de Dios, no necesariamente de nuestras opiniones teológicas. ¿Qué ser humano quisiera desaparecerse de la faz de la tierra con estas cosas nucleares? Y dice de que el Señor no lo va a hacer como en los tiempos de Noah, pero Dios nos dice que lo que podemos hacer ahora sí que no podemos controlar escatológicamente lo que va a pasar de lo que estoy hablando. Él nos dice que nos ocupemos en cosas, simplemente vivir en santidad y a la imagen de Dios. Yo creo que está hablando de lo que el Señor llama Santiago 1:27. Mucho más una religión verdadera, Santiago 1:27. Porque no somos personas religiosas, sino que un pueblo que tenemos una relación con Dios. La religión es el hombre tratar de estar trabajando a Dios, pero en realidad es Dios descendió a nosotros y nos dio su mano derecha, su brazo derecho, que así que podamos tener una relación con Él. Dice que la pura y sin mancha delante de Dios, nuestros padres, es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo, dice. Es Santiago 1:27.
Eso es lo que dice que hay que cuidar de los huérfanos, los que no tienen padres, que no tienen papás. Hay muchos niños huérfanos a través del mundo. Cómo ellos crecen depende cómo quién les da ese amor y cómo los ayuda. Si Él pone el Señor un huérfano en tu camino, lo hace por una razón. Porque tú tienes que responder por ese niño. Hay niños huérfanos por todo el mundo que no tienen quien vele por ellos y que están con agencias. Quizás, quizás usted es llamado a ser un padre para estos y hablar a la vida de este niño que va a ser una gran diferencia, no solo en la vida del hijo, pero de muchos más. Quizás Dios lo ha puesto en esa posición a través de las circunstancias que es difícil de negar esas circunstancias para usted perseguir ese llamado y adoptar a ese niño para amarlo. En un sentido espiritual, hay huérfanos que no han entrado a esa relación con el Señor. No solo los llamamos a ayudar a estos huérfanos físicamente, pero también los huérfanos espirituales, los que no conocen a Dios. Yo estoy hablando de adoptar a un huérfano espiritualmente que no es salvo, alguien que usted puede alcanzar. También para las viudas, los que son viudas están en soledad, que han sufrido la pérdida de una esposa o esposo. En Cajilat Ariel estamos llamados a llenar ese vacío para llorar con esos que lloran. Dios ha puesto un viudo o viuda en su camino. Usted debe de estar ahí como amigo para llenar ese vacío en nuestra congregación, porque nosotros en nuestra congregación nos importa nuestros hermanos o hermanas. A veces toma toda una vía para ayudar a esos viudos o viudas. Así que se refiere aún como una ciudad y con sus limitaciones y todo eso. Pero Jerusalén se ha convertido como una viuda, dice, porque su esposo, su esposo de Jerusalén, parece ser que la abandonó. Israel ha sufrido de la viudez. Aún ahora no tienen un esposo. No dicen Baruch haba Bashem Adonai. Bendito eres tú el que viene en el nombre del Señor. Ellos no se han rendido a Yeshua, reconociendo en humildad y revelación que Él y solamente Él es el Mesías que ha sido prometido, y Él fue rechazado, y la primera venida fue rechazado, pero Él va a regresar otra vez. Pero así como Pablo que dice que en Romanos él menciona que todo Israel será salvo, apoyando la posición de Jeremías en Jeremías 31, 31, 34, dice que todos lo conocerán, desde el más pequeño al más grande, cuando vean que tiene esos hoyos en sus manos, que fue crucificado. Y una nación de Dios va a identificar con Dios, que perdió a su Hijo por nuestros pecados y que fue resucitado y nacido otra vez, sabiendo de que nosotros debemos de estar orando mucho más por la paz, por el shalom de Jerusalén, y estar en ese momento concentrados. Aquí hay un gran reto con Dios y el Espíritu Santo. Todo es posible. Hay tantos versos como tenemos que tomar la causa y todo lo que ha pasado, los extraños, los inmigrantes, los pobres, que siempre vamos a tener entre nosotros. Tenemos que defenderlos. Y eso es todo entre la extensión de visitar
a los huérfanos, las viudas, los extranjeros, darles comida y ropa y caminar en justicia. Él nos ordena que ocupémonos en esas cosas mientras Él regresa. Así que yo siento que es posible lo que se llama el, el capítulo santo de Levíticos 19, que dice que ustedes deben ser santos porque son llamados a ser santos, separados del mundo y en acciones y en reacciones. Nosotros debemos de vivir el reino de Malhut, la vida de Malhut, del reino, consistentemente. Es el reino ahora, pero no totalmente. Vivir una vida productiva, pues como si el reino estuviera aquí, pero para nosotros debe de ser, porque nosotros no encajamos en este mundo, en este estilo de vida que mucha gente tiene, en esta manera del mundo. Dice que no amen al mundo ni las cosas que están ahí. Si el que ama el mundo, el Padre no está en él. Todas esas avaricias de la carne, de los ojos, de los oídos, y el mundo se va, y también todas sus vanidades, pero la voluntad de Dios permanece por siempre, y esa voluntad es la que nos dice que seamos hacedores de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que estamos haciendo en realidad consistentemente con estas instrucciones del mundo? Arrodíllese a ese Levíticos 19, y todo el Levíticos tiene que ver con la santidad. Toda la Biblia tiene que ver con la santidad, la verdad y la revelación. Tenemos que ocuparnos en toda santidad mientras anticipamos ese día, esa venida del Señor, de Yeshua. Así que vamos a mencionar algunas. Guardar el sábado. Dice que el séptimo día y todos los días especiales del sábado. Dice que no hay que quitar los cultivos. Lo que quiere decir es que sea generoso. Si le puede ofrecer a alguien una ayuda, no se, no se clave totalmente en todas las riquezas, sino que compártalas, especialmente en medio de esta pandemia que toda la gente necesita. Imite a Dios. Él dice que plantó un árbol en el jardín del Edén. Dice que cuando venga a la tierra que plante un árbol, porque lo estamos imitando a él, a Dios. Dice que él viste al desnudo. También nosotros debemos hacer eso. Dice que alimentó multitudes. Dice que él visitó a los huérfanos y a las viudas, a los divorciados, los que están en prisión. Tenemos que hacer eso también. Él visitó a las prostitutas. Muchos han experimentado desafortunadamente el aborto, pero la cosa es que el que ha hecho el aborto también es redimido, y esa persona tiene que ser ministrada y no ser señalada que ya está hecho. Nosotros somos pro vida, porque pro vida desde el principio de la vida hasta el final de la vida, desde la cuna hasta el funeral, por los jóvenes, por los viudos, de todos los que han cometido esos actos, aún gente que está en la fila de muerte, que ha cometido atrocidades que son ni mencionarlas. No todos pueden hacer todo, pero juntos podemos mover multitudes. Y la cuarta punto es tratar
extranjero como que fuera familia de nosotros. Yo estoy hablando de gente que nunca ha sido transformada de alguna manera que nosotros pensamos en el futuro, pero de la manera que hayamos experimentado esta experiencia y venimos a esta relación y hemos sido cambiados como una manera de mostrar nuestro cambio. Como la escritura dice que como usted habitó en Egipto. Estoy hablando de Israel, por ejemplo. Es difícil de estar ahí si es judía y si es un creyente en Yeshua, pero tomaron a los somalis porque tuvieron compasión. No sé cuántos mías caminaron los de Somalia, los de Etiopía, los de Filipinas, los de Tailandia. Hay tanta diversidad. Ellos no llegaron ahí en Aliyah. Tal vez algunos de los de Etiopía sí, pero no juzgue, no sea deshonesto en su juicio. Hay maneras iguales de estar ahí. No trate a los clientes con todas estas cosas, pero tampoco ser hipócrita, sino que aplicar juicio a alguien por ser pobre o rico. No haga injusticia para el pobre, pero tampoco al rico en injusticia. Alan Dershowitz, un profesor que yo tuve, dice que usted aplicaría el mismo juicio a George Bush, Barack Obama, Bill Clinton, Donald Trump, sobre la misma serie de factores. ¿O usted piensa que todos los republicanos o todos los demócratas son demoníacos y solo atacar a uno y no los demás, cuando en hecho todos somos pecadores? Esta es la manera inecual de medir las cosas, pero no difame a nadie, la verdad. Camine en sus zapatos, ore por ellos y orar por nosotros. Les quiero dar otra opinión aquí. Yeshua nunca tomó tanto tiempo en el ámbito político que estaba ahí y habían unos grandes opresores de los judíos en ese tiempo, especialmente en la era romana. Habían esos reinados que eran terribles, locales y en todo el área, porque lo que le preocupaba a Yeshua son los negocios de su padre. Su reino no era de este mundo. Si vamos a nosotros a tomar los negocios de nuestro Padre Celestial, entonces tomar realmente y vivir esa vida como que estamos en ese reino que estamos llamados a vivir. La, los medios sociales de internet a veces dividen a todos los creyentes y no está basado en las perspectivas futuras y doctrinas y toda la política. Ok, bueno, eso fue hecho como, eso lo dije como un paréntesis, pero cuando venga Él, vamos a estar debatiéndonos en todas las cosas políticas de una esquina a la otra y, ¿en qué va a estar ocupado? ¿O va a estar ocupado en el mundo, en la convivencia con los hermanos, en el alcance al perdido? En conclusión, dice que el ángel me enseñó el río de agua, cristales saliendo del trono de Dios y el cordero en medio de la ciudad, en todos los lados del río estaba el árbol de la vida, 12 árboles con tantos frutos, y las hojas de los árboles eran como las naciones, pero el trono de Dios y el cordero estarán ahí, todos los siervos estarán alabándolo, y nosotros vamos a ver su
cara y estará en nuestro rostro. Y está el Cordero y no habrá luz, no, porque el sol no existirá, porque Él será luz, porque Él quitará toda lágrima de nuestros coros, de nuestras caras, y no habrá muerte. Y hemos experimentado la muerte. Siempre que yo siempre admiré que cantaba allá atrás con una sonrisa hermosa y que tuve tantas conversaciones. Ahorita ella está en un mejor lugar, pero nosotros somos la que las estamos extrañando. No habrá luto, no llorar, no más dolor, porque las cosas pasadas pasaron. Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. De eso es lo que estoy diciendo, de todos los que oídos han oído y que han entrado al corazón del hombre, que Dios ha preparado para todos aquellos que le aman. Está listo para esta revolución que va a venir, que va a oír el mensaje de Dios, o siguiendo el mandato, ocupándose de todos esos misbots que están en las escrituras, visitando a los huérfanos, las viudas y llevando usted intachable en su caminar en santidad, como en Levíticos 19 dice. Shabbat Shalom.